Hay que contar lo que el alto y gran sublime Dios hace. Dios le concede a esta familia Velázquez Tobón de poder ir a República de Haití. Para ese entonces Dios usa a varias personas dentro del consistorio para llamarnos para ir a ese lugar. Y lo que quiero pues resaltar, como lo han dicho los compañeros, y sobre todo a un lugar tal como Haití, con unas situaciones difíciles, la idiosincrasia y el idioma, no era cosa tan fácil. Me acuerdo que esa primera quincena el hermano Eimer nos acompaña, estamos muy felices mientras él estaba ahí, porque era como un papá al lado de nosotros, nos llevaba para allí, nos llevaba allá, y bueno, yo veía a mi esposa contenta, pero cuando sale el hermano Eimer, y entonces quedamos allí, y teníamos mucha fe, y decía uno, no, uno va con toda, y lo que quería decir ahorita, Dios hace unas cosas tremendas, porque enceguece al uno y enceguece al otro para que se haga su voluntad. Y yo me ponía a pensar cómo Dios usa el consistorio de ancianos para que no vean no vean esta debilidad de uno, y Dios sabe por qué. 4 hijos, fuimos creo que los primeros misioneros que salimos a la obra con 4 hijos, así que nosotros llevamos congregación incorporada. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y fueron una gran bendición nuestros hijos y lo son hasta hoy. Amén. Amén. Oren por los hijos de los misioneros, hermanos. Amén. Como nosotros oramos por sus hijos, de igual forma. Y entonces llegar allá para aprender ese idioma no era fácil. Así que cuando sale el hermano Eimer, me acuerdo que mi familia, mis niños, estaban todavía muy pequeños, pues se acostaban a dormir y yo me salí al alar de la casa. No sé, hermano Vicente, si se acuerda esa primera casa donde estaba el hermano Eimer. Y yo no sé si mi esposa se daba cuenta, porque yo también la veía a ella como dicen por ahí, con la cara larga. Porque, hermano, no oíamos, no entendíamos nada de esa lengua haitiana. A pesar de que en su gracia infinita el Rey de la Gloria nos venía preparando desde niños, como lo cuento en ese libro, hasta lo último de la tierra, porque Dios me llama a mí, lo comprendo después cuando tenía 10 años. Y entonces uno entiende, Dios hace unas cosas tremendas, y entonces si puede usar a un niño como a Samuel, pues también usa a Tobías Velázquez, amén. Y nos empieza a mostrarnos una ruta de los idiomas que hasta en los colegios en Colombia el Ministerio de Educación en algún momento determinado obligó, como para Tobías Velázquez solamente, pienso yo, tuviera al menos un breve conocimiento de lo que fuera la lengua francesa. Pero yo voy saliendo de Colombia como que supiera mucho de francés, pero cuando llego allá me estoy dando de cuenta que no sé tanto y estoy sordo. Y entonces es cuando digo, me salgo al alar de la casa y lloro, y yo lloraba, cuando lo estoy diciendo no es de mentira. Esto de llorar es verdad, digo, es verdad. Porque alguien dice eso es para ponerle color, para que suba el rating, no sé, pero mis compañeros que han trabajado en otras naciones, en otras lenguas, pues lo podrán decir. Y oía al hermano Ever ahora diciendo algo, y me acuerdo que salía literalmente y me arrodillaba ahí en un alarcito como este y le decía al Señor, Señor, si me mandaste aquí, tú sabes por qué me mandaste. Yo no sé hablar esta lengua, no la entiendo, no oigo nada. El hermano me trató de colaborarnos con unos traductores, que eso es lo que voy a decir para la gloria de Dios. Pero mire cómo Dios no se equivoca. Desde la época del hermano Eimer, y lo digo con todo honor y respeto, nuestro hermano Eimer, que llegaron allá. Pero dice el hermano Eimer vio un niño en la calle. Él se encariñó mucho ese niño, Franklin, uno que habló en la convención, creo que aquí en Medellín. Ese era un niño de la calle. Pero Dios va haciendo un camino. Me decía el hermano Mario Fernando, cuenta lo que no has contado. Y por eso estoy contando lo que no he contado.
Pero cuando sale el hermano Eimer, deja, entonces ese niño se tiene que quedar, no se lo puede traer para Colombia, pero de repente Eimer me dice, mira, ya el niño tenía como 8 o 9 años, me dice, mira, ese niño que está ahí ha vivido con nosotros. Tú verás si nosotros le hemos ayudado, pero no es una obligación. Tú verás si lo adoptas o le ayudas, no es una obligación. Pero yo oigo como la voz de Dios, como decían los pastores, la voz de Dios que dice, lo vas a ayudar. Digo, lo vas a ayudar. Y era porque Dios iba a usar ese niño también para mis hijos. Y claro, si era para mis hijos, también era para nosotros como papá y mamá. De hecho, son como hermanitos. Yo digo, tengo un hijo negro, está en Estados Unidos y él viene de tiempo en tiempo a visitarnos. Primero lo usa él y nos da una moral, porque la estadía de él en casa, y aunque yo lloraba, y fueron el primer mes, el segundo mes, pero Dios se va abriendo puertas. El hermano Eimer nos deja una joven como traductora, y voy a borrarme algunas cosas para no ofender. Y de pronto yo la veía que ella se vestía muy cortito y a mí me incomodaba. Bueno, uno como hombre muy brusco para hablar, y uno necesita como un hombre al costado y que haga como la misma manera de uno, y las mujeres son muy tiernas o de otra forma, y tener una traductora como que no casa con uno, y a uno que le gusta como brincar y saltar, como que no da. Pero resulta que bueno, yo la veía que vestía muy corto y pensé que era porque no tenía dinero, pero parece que era que le gustaba, porque cuando mi esposa y yo le dijimos, al tener el primer pago tú vas a poder comprar tu vestidito más largo y esto lo otro, y bueno, y resulta que eso nos tornó en un problema tremendo con esa familia de ella, porque después llegó la noticia ya que era que nosotros la estamos menospreciando y que qué calidad de misioneros éramos nosotros, que realmente decíamos que los haitianos estaban aguantando hambre, que ellos tenían su cosa. Ella era hija de una persona importante de la iglesia allá, que hacía parte del comité nacional. Pero el hermano Mario estaba ese día ahí cuando ese hermano me pegó esa vaciada tremenda. Y era un compañero así como el consistorio, y el hermano Mario Pera me decía con los ojos, así como habla el hermano Vicente, que le habla a uno con los ojos así. Y entonces me decía como que no le diga nada, calladito mío, que yo ya le había dicho a usted cómo era la cosa aquí. Así que yo me quedé calladito. Bueno, el caso es que la muchacha, yo le digo eso, mi esposa le dice de la misma manera. ¿Y cómo le parece que vamos a la escuela dominical del domingo siguiente? Y estoy hablando ya 3 meses, más o menos 4 meses de estar en Haití. Y va con un vestido más cortico. Y yo me ahorro lo demás. Ya ustedes saben. Y yo no sabía nada de esa lengua todavía. Así que la miro y le digo en medio del público, hasta hoy me traduces y no trabajarás más conmigo, porque tú entiendes bien lo que es el evangelio, porque eres criada en el evangelio, eres hija de un pastor y estás haciendo lo contrario a lo que Dios le agrada. En ese momento yo le dije eso y me fui y me arrodillé en el altar, porque no tenía quien me tradujera. Para mí, digo yo, no había quien me tradujera. Estaba yo pensando, y esta gente necesitan oír la palabra, y el templo estaba lleno, y ahora ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién me va a traducir? ¿Cómo va a ser la cosa? Porque ella no me va a traducir. Tenía algo de Dios en mí que me movía, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y me acuerdo que me arrodillé en ese altar otra vez y lloré. Y lloré. Se me arrima el asistente en ese momento y me dice en una lengua así que procuró hablar, y me dice, pastor, yo invitar una persona de Dios, sabe bien español, porque él entendió. O sea, los haitianos tienen una gracia, y es que ellos no hablan el español, pero sí lo pueden entender en un alto porcentaje. ¿Me di a entender, hermanos? Amén. Así que eso fue lo que pasó con el asistente, y en un momento dado él entendió lo que yo le había dicho a la muchacha, y se me arrima y me dice, he invitado a una persona, era un diácono de una iglesia del nombre, de la misma que nos trajo el evangelio a Colombia, que precisamente un joven de unos, no sé si 30 años por ahí,
era una persona que era gerente en una empresa, pero él vino invitado. Y uno dirá por curiosidad. No, esto no es por curiosidad. Dios no se equivoca. Ese muchacho hablaba 7 idiomas, pero perfectamente, hermano. El español lo escribía y lo hablaba. Y si uno se equivocaba, hermano, le decía, hermano, se equivocó. O si uno escribía, dice, esa frase no se dice así, porque la regla dice así en español. Pero entonces lo saludé y me dice, pastor, oí lo que usted le dijo a la muchacha. Pastor, usted tiene la razón. La palabra de Dios es verdad. El evangelio también es igual que para los colombianos, es igual que para los haitianos. La santidad para los colombianos es la misma santidad para los haitianos. Así que si tú le corregiste, fue del Espíritu Santo, fue de parte de Dios. Amén. Y me dice, pastor, yo soy gerente de una empresa, pero vamos a hacer algo. Mi idioma seguramente no se aprende fácil, pero te quiero decir algo. Y eso era como pasar de aquí de Bello a Itagüí, esa ciudad allá en Haití. Y el taco es más horrible casi que aquí en Colombia, porque se demora uno tiempo, 2-3 horas para pasarse uno la ciudad. Es un carro sobre otro apiñuscado. El caso es que él estaba al sur y me dice, pastor, yo le voy a ayudar a usted para que aprenda esta lengua. Y yo creo que en 3 meses, 4 meses, usted va a estar hablando nuestra lengua y nos va a estar predicando en nuestro idioma. Yo dije, yo no soy tan inteligente así. ¿Qué va? Oiga, hermano, ¿qué pasó? Ese muchacho en esa mañana fue mi traductor. Hermano, ese sí hacía las manías que uno hace. Cuando brincaba, él brincaba y hacía todo y traducía de la forma más eficaz, de modo que el Espíritu Santo se movió esa mañana, hermano, en medio de la congregación. Ese traductor, Dios lo usó también en gran manera. Un aplauso fuerte al que rompe cadenas. Aleluya. La gloria sea para Jesús. Pues, hermanos, para ahorrarme todo esto, quiero decirles que nosotros le aceptamos el reto a él. Él nos decía, si usted viene aquí, a donde yo estoy en la oficina, yo no lo puedo atender. Lo atiendo en los raticos que yo pueda. Nos tocaba pasarnos todo el día velando, mi esposa y yo, cuando dejaba una horita libre por ahí de atender para enseñarnos el idioma. Y el muchacho cumplía a cabalidad. En 3-4 meses, y aquí les voy a decir, los dones del Espíritu Santo son verdad. Digo, son verdad. A Él sea el honor, a Él sea la gloria. Hermano, vuelvo y repito, no soy tan inteligente. Yo no sé ni por qué soy pastor, pero la gloria sea para el Señor que capacita. ¿Qué pasó, hermano? Pues a los 3-4 meses yo estaba predicando en el idioma haitiano. Allá no se predica cortico, allá se predican 2 horas. Escucha. Allá se predica largo. El pastor haitiano predica largo. Así que yo estaba predicando y yo no sé si le parece que esto sea agradable, pero no era yo, era Dios en mí, aleluya. El hermano lo dijo ahora, él resultó hablando en la lengua de ese país, hermano. Esto anima a los jóvenes, a la nueva generación, a que también se metan en esto. Dios todavía necesita obreros. Hermano, yo lo hablaba, pero tenía un problema, no lo oía. Pero mi esposa lo oía. Así que el hermano Mario y el hermano Aldever se extrañaban. El mismo haitiano, se me arrimaban a mí, escúchalo, iglesia, y los que están allá conectados, se arrimaban y me decían, ¿cómo es posible que usted en 3-4 meses nos esté hablando en nuestra lengua y le entendemos claramente? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién merece la honra y la gloria en esta tarde? ¿Quién la merece? ¿Quién la merece? Solo Jesús. Digo, solo Jesús. Y cuando yo me equivocaba en alguna palabra o no la oía, mi esposa era el oído. Me decía, te están diciendo tal cosa. Ahí sí yo soltaba lo mío. Amén. Pero viene lo otro. Quiere decir que yo tenía el don de ¿qué? De hablar, para ese momento en Haití, de hablar en otra lengua. Mi esposa tenía el don de interpretar
otra lengua. Pero ahí está Joan y Mónica. Pónganse de pie, hijos y esposa. Y ahí está mi hija mayor, aleluya. Ahí están, eran pequeñitos. Ahí están para la gloria de Dios. En cambio ellos sí la hablaban, o sea, al poco tiempo la hablaban, la escribían, amén. Es necesario que nosotros entendamos la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Así que solucionado problema del idioma. Porque Dios pone a hablar en otra lengua a alguien cuando lo manda, así que no tema, aleluya. El Rey de la Gloria escogerá al más ignorante, pero hablará a través de él, aleluya. ¿Cómo olvidar al hermano Mario Valencia cuando se paraba en Haití, en un parque o en algún lugar a predicar, así no lo entendieran, pero la gente terminaba cayendo de rodillas en pleno parque o en algún lugar, porque el hermano Mario era así? Si me entienden o no me entienden, yo predico, así sea en otra lengua, pero qué bueno creerle al Rey de la Gloria que mientras uno predica aquí en español, allá lo entienden en la lengua de ellos. La gloria sea para nuestro Dios. La gloria sea para nuestro Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, todo eso hay que contarlo y tiempo nos faltaría para decir cómo se movió Dios en la parte económica. Mano Vicente, yo no sé si algún día le he contado esto. El hermano Álvaro me dijo: Tobías, recuerda que lo que se te da a ti es para ti. Tú decides qué haces con eso. Tú decides si lo regalas o esto o lo otro, pero no hagas quedar mal a la iglesia, porque la iglesia te sostiene bien, pero tú eres el que decides cómo vas a administrar la remesa que se te manda de Colombia. Pero ¿qué me puso Dios y a mi esposa? Que debíamos ayudar a nuestros hermanos, porque la pobreza absoluta, realmente, si los pastores vivían en harapos, en cierto sentido, para que me entiendan, en su momento, porque hoy gracias a Dios, hermano Vicente y su equipo atienden muy bien el pastorado y Dios les ha dado esto y bueno, la economía ha mejorado y todo ayuda, aleluya. Pero si el pastor estaba mal vestido, ¿cómo estarían los miembros de la iglesia? Los niños y lo que decía mi esposa. Entonces es necesario que nosotros miremos esto y lo observemos. Pero yo me llegaba mi remesa y faltando por ahí 10 días, yo no tenía nada. Pero yo entendí que yo soy hijo de Dios. Desde siempre lo he entendido. Yo no le doy cabeza a si mañana hay plata o no hay plata. No, yo creo que soy hijo de Dios. De nuevo, yo soy hijo de Dios. Así que yo me gastaba eso. Y yo decía: Dios, es una fe ciega y rara. Yo me gastaba la plata y faltaban 10 días. Y no me pasó una vez. Mi esposa es testigo. Y no le daba cabeza si me había gastado la plata. Ni siquiera me daba cuenta cuando me la gastaba, porque le daba al necesitado. Allá hay que hacer obra social y había que pagar a un profesor, había que hacer una ayuda para poder conseguir la licencia de funcionamiento. Yo hago las cosas para Dios y así lo haré siempre. Y resulta que mientras yo hacía esto, Dios movía mentes. Oiga esto, no solamente en Colombia, gente que yo no conozco hasta el presente, en España, en Centroamérica, hermano, no los conozco, no sé quién son, que me decían: hermano, anoche no pude dormir. Pero no le vamos a preguntar qué es, porque sabemos que es plata. Haga el favor y pásenos la cuenta, que le vamos a consignar un dinero, porque el Rey de la Gloria nos exige que le consignemos el dinero. Y hermano, y ese mes terminaba más grande, que quedaba remesa hasta para 2 o 3 meses más. Esto suena vanaglorioso y como que no fuera, pero yo cuento lo mío. Digo, yo cuento lo mío. Sé que los misioneros pudieron haber contado algo parecido. Así que, hermanos, Dios sostiene esto. Él es el dueño. Digo, Él es el dueño. Démele un aplauso a Él, hermano, que apoyó a este hombre, que le dio la palabra, que le dio la doctrina, aleluya, y que lo sostuvo, y con su familia. El hermano Vicente posesionó esa frase que la propuso un pastor
y Él se apoderó de ella y nos la dejó, nos la ha dejado como un recuerdo. Una vez misionero, misioneros para siempre. Así es, ¿la dije bien? ¿Estamos de acuerdo? Así que, hermano, hay muchos que han regresado, ya están viejitos, otros se han muerto, pero seguirán viniendo otros, y que Dios use a cada uno como tiene que ser. Pero desde aquí, y mirando ese mi país, Haití, yo siempre seguiré intercediendo por él, para que hayan muchos más pastores y muchas más almas salvas para el Rey de la Gloria. Gracias por acompañarme a orar por Haití siempre. Dios les bendiga. Quiero en esta oportunidad que le demos la bienvenida muy especial también a nuestro misionero actualmente en Guatemala, nuestro misionero Ever Salas Villa. A él toda la gloria siempre. Hay versículos en la Biblia que cuando los leemos, los meditamos, hasta pasamos por ellos, pero no vemos la importancia. El apóstol Pablo dice, orando por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la predicación de la palabra y dar a conocer el misterio de Cristo. Dios es el que abre puertas. Nosotros no abrimos puertas. Y en las misiones lo hemos podido ver, experimentar de distintas formas. Después de 2 meses de estar buscando un lugar para ubicar nuevamente la iglesia, había ido con mi esposa a un lado, al otro, hasta que un día, orando, le dije al Señor, guíanos. Y mi esposa me miró así como con ganas de no subirse a esa camioneta para seguir buscando. Y yo le dije, tranquila, te entiendo. Y salí a una zona, el hermano Vicente, su esposa, la conocen bien, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Y yo siempre cruzaba por la misma parte. Pero puse un himno de Aquerles y lo iba escuchando. Déjame escuchar tu voz hablando a mi oído. Cuando empecé a cantarlo, me tomó el Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas y tuve que detener el carro. Y lo orillé y comencé a hablar en lenguas y a sentir a Dios. Y cuando ya me pude contener, porque así uno no puede manejar, tomado por el Espíritu Santo, vi a mi derecha un local. Y lo dije, aquí hay un local. Llamé y la mujer me dijo, yo estoy aquí en mi casa, ¿usted está muy lejos? Yo le dije, no, estoy aquí al frente. Lo abrió, lo vi. Y recuerdo que me pidió mucho. Pero yo dije, Señor, usted fue quien me detuvo aquí con su presencia. Yo le voy a ofrecer. Y cuando le ofrecí, me dijo, le ofrecí la mitad. Me dijo, no sé por qué, pero aquí han venido ofreciéndome más. Pero yo se lo voy a rentar a usted. Yo se lo voy a rentar. Y hermanos, Dios es el que abre puertas. La primera semana hicimos culto. Pero en la segunda semana, cuando estábamos ensayando los músicos, mi hermano Vicente sabe que allá el ruido es una cosa de unas sanciones muy fuertes. Y justo al frente de ese lugar vive alguien que había sido lo que aquí es senador de la República, periodista, con su esposa, una médico. Y cuando terminamos la escuela dominical, escuchábamos una pelea al frente. Y era ese señor peleando con la esposa. Y ella estaba súper molesta porque los músicos estaban ensayando. Entonces ella amenazó con enviarnos la policía, la autoridad. Y entonces él, peleando con ella, le dijo, para que te dé rabia, ahora voy y le compro, allá se dice aguas, unas gaseosas a los evangélicos del frente. Y se las llevo con panes. Y eso hizo para que ella le diera más rabia. Compró unas gaseosas, compró unos panes y dijo, allá está mi esposa con el demonio adentro. Pero les traje estas aguas para que canten más duro, para que ese demonio se... Él ha sido senador y es periodista. Tomamos las aguas, pero yo decía, tenemos la amenaza aquí al frente, Señor. En cualquier momento nos sale la policía.
Entonces el domingo siguiente yo estuve atento, llega un carro verde y yo veo que se baja una familia. Pero algo se quedó. Primero sale él, después sale ella, después sale un joven. Y cuando lo escucho hablar, estoy aquí en una tierra que se identifica fácilmente el que habla y se sabe de dónde es. Cuando escuché que dijo algo, yo dije, ese es paisa. Es paisa. Y crucé, lo saludé, le dije, Dios te bendiga. Me dijo, amén. Y yo le dije, ¿tú eres paisa? Y me dijo, sí. Dijo, mucho gusto, yo también soy colombiano. Y él me dijo, no, es que mi esposa es guatemalteca. Y cuando esa mujer molesta con la iglesia, escucha allá adentro que yo digo, yo también soy colombiano, se asomó. Y el esposo, que es guatemalteco, el periodista, se asomó y dijo, ¿cómo? ¿Colombiano? Y dice, soy colombiano. Y me dice, ¿colombiano de dónde? Y yo le dije, vengo de Barranquilla. Y me dijo él, bollo de yuca. Y yo le dije, suero. Me dijo, bollo de mazorca. Y yo le dije, bollo de limpio. Y cuando estamos en eso que suena chistoso, la esposa vino enseguida. Y dijo, ¿cómo? ¿Qué es lo que escucho yo? Si esa es mi tierra. Yo le dije, ¿cómo? ¿Usted de Barranquilla? Me dice, sí. Y vivo desde hace años aquí en Guatemala. ¿Cómo así? Yo digo, sí. Y me dijo, ¿de qué barrio viene? Y yo era pastor en Las Nieves. Me dijo, de ese barrio soy yo. Y me saludó. Y ese era como el consulado de India en Guatemala. Y dijo, voy a la iglesia. Y comenzó a asistir a la iglesia. Ella. A los 3 meses en ese lugar la bauticé. Ella es médico. Se entregó al Señor. Hoy es líder nacional de obra social. Pero oiga bien, ahora que llegue a Guatemala la próxima semana voy a bautizar al esposo. Porque antes de venirme le di clases y me dijo, cuando venga de Colombia regrese me bautiza a mí. Entonces Dios es el que abre puertas. Dios es el que abre puertas. Y qué bueno decirlo, porque hermanos, hay una región que se llama Alta Verapaz, muy lejos de la casa. Y me llamaron para que fuera a predicarle a unas personas de otra denominación. Y hice un viaje, primero viajé 7 horas, después 3 horas y media más para llegar allá. Cuando llegué, comencé a hablarle a ese grupo de personas con traductor porque hablan un lenguaje que se llama lengua quechí. Les hablé desde la mañana hasta casi la 1 de la tarde. Y a esa hora yo le dije al traductor, dígales que yo les voy a dar este espacio, siquiera 2 horas, para que ellos mediten en todo lo que han escuchado. Pero no tenía dónde ir, era una aldea pequeña. Y tomé el carro y salí. Y me dice mi esposa, el vicepresidente, que es el hermano Lázaro Siquier, hermano misionero, ¿y para dónde vamos? Yo le dije, no sé, vayamos. Manejé como 20 minutos más y vi una carretera destapada y me entré a esa carretera destapada. Hermano, y usted no conoce, y ustedes tampoco, pero Dios sí. Y llegué a un pueblo que le llaman Las Conchas, Alta Verapaz, pero no sentí quedarme en ese pueblo. Y ellos dijeron, nos bajamos aquí. Y yo, no, seguimos. Y seguí, pero ya eran fincas. Y entonces manejando vi una puerta abierta en una finca y me metí. Y me dice mi esposa, ¿para dónde vas? Yo, para adentro. Y para adentro. Y cuando entré, llegué al final, un río muy bonito. Me bajé, no se veía nadie. Entonces por allá hay una expresión, hermano Vicente, no sé si usted la ha escuchado, dicen ux, como buenas. Sí, como a las 3 de la tarde. Llegué y dije, ux. Y por allá salió alguien que estaba trabajando con un machete. Y yo le dije, Dios le bendiga, pero cuando le vi la cara dije, no habla español. Y le dije al traductor, hermano, háblele, dígale que lo saludamos, en el nombre del Señor lo saludamos. Pero yo pensé que me iban a sacar de ahí.
Y cuando él viene alegre, pregunta quiénes son. Y el hermano, que quiénes son. Y dígale que venimos a predicar la palabra, que si él permite que yo le hable un momento. Y entonces le dice, y cuando le dice, él levanta las manos así. Y yo estaba esperando que dijera algo, pero él levantó las manos, me miró y dijo, nunca, en su lengua dije, nunca pensé que aquí, a este lugar, llegaran a predicarme la palabra. Bienvenidos, bienvenidos. Y ahí estuve hablándole. Por eso le digo, Dios es el que abre puertas. Cuando ya pensé que era el tiempo para volver donde estaba, dígale que ya me voy, que me tengo que ir. Dijo, no. Quiero que vayan a mi casa, yo voy a reunir mi familia, voy a hacer comida. Lo que me dijeron a mí se lo tienen que decir a todos ellos. Así que fuimos allá y tenía toda la familia, ya había mandado razón en el pueblo esperándonos. Y es un lugar donde por la gracia de Dios predicamos en una lengua quechí, porque Dios es el que abre puertas. Dios es el que abre puertas. Y quiero decirles esto en este congreso para que usted de verdad ore a Dios, que Dios nos abra puertas. Porque íbamos en un viaje, hay un departamento que se llama El Progreso, yo no conocía todavía los nombres. Cuando venía de regreso, era la 1:30 de la mañana y mi esposa nunca se duerme en esos viajes. Ella siempre va hablando conmigo y cuando subimos al departamento del Progreso, la cabecera departamental, que es como la capital, se llama Guastatoya, se ve allá abajo a mano izquierda. Y vimos esa cantidad de luces y ella y yo sentimos lo mismo y me dijo, para. Orillé el carro y miramos todo eso. Y es ahí donde un misionero siente la impotencia de ver tanta gente y no tener obreros. Y los dos levantamos las manos y nos pusimos a orar por Guastatoya. Y Señor, regálanos obreros. Salva estas almas. Haz algo por ellas. Uno se siente tan pequeñito ante tan grande responsabilidad. Y siempre en nuestras oraciones y trabajándole al Señor día y noche. Y en el mes de mayo, mi esposa me pregunta, ¿y dónde nos toca este domingo? Porque andamos en todo el país. Y yo le dije, sabes, este domingo no me hice compromiso con ninguna iglesia. Vamos a ir a Guastatoya. Y me dijo, ¿a qué hora salimos mañana? Yo le dije, no, mañana no salimos ahora, era sábado. Y si, ¿quién nos recibe? Yo, el de siempre, el Espíritu Santo. ¿Y dónde nos quedamos? Donde Dios quiera. Y nos fuimos sábado, llegué en la tarde, comenzamos a hacer lo que hacemos casi en toda Guatemala. Nos instalamos, nos bajamos y empezamos a que Dios nos guíe a buscar una persona, a buscar una familia, a llegar. Y eso lo hicimos hasta que en horas de la noche llegamos al hotel, pero no sentía que tenía un lugar como en otras oportunidades, una familia, algo. Sí le hablamos a muchas personas. Entonces el domingo le dije, vamos a Estanzuela y luego llegamos a Zacapa. Y fuimos a Zacapa. Y también hice lo mismo, es otra capital. Estuvimos predicando, pero tampoco logramos lo que queríamos, así que regresamos a la casa. Y cuando ella se queda callada y pensando, de pronto para no tocarle a uno un poco, pero sí hablamos y no nos fue como queríamos. Hicimos ese viaje, estuvimos 2 días, pero no nos fue como queríamos. Sin embargo, vamos a seguir orando. Antes de venirme a Colombia, hace apenas unos días, alguien me llamó del Canadá y me dice, ¿usted es el misionero en Guatemala? Sí, yo soy guatemalteco. Yo voy a viajar en este mes de junio a Guatemala, pero quiero decirle algo, es que Dios nos ha tocado aquí. Yo hago un evento en Zacapa y cuando él me dijo Zacapa, yo dije, Zacapa, si yo estoy buscando contactos en Zacapa, me dice, pues yo lo llamo porque la alcaldesa es como mi hermana, nos criamos juntos y allá me puede prestar el coliseo, me puede prestar el parque, me puede prestar todo. Pero le voy a decir algo, me dice, le voy a decir algo. Yo hago un evento allá con más de 200 personas y ese evento lo voy a preparar. Yo pongo sonido, pongo sillas, pongo todo. Lo único que quiero es que la iglesia se encargue de predicar en ese evento.
en Zacapa. Y entonces mi esposa, que estaba escuchando en el altavoz, porque ella estaba escuchando en el altavoz la conversación, me miró y me hacía así, como diciéndome: el viaje no se perdió. Pero me dice: hermano Ever, pero yo no soy de Zacapa, yo soy de Guastatoya. Y yo le dije: pero si en Guastatoya estuvimos también el mismo día. Me dice: yo soy de Guastatoya y voy a Guatemala porque quiero construirme una casa finca. Tengo un terreno muy bonito, me lo han querido comprar para condominios, para hacer edificios, para hacer todo. Pero Dios nos habló aquí en la casa y nos dijo que antes de comenzar a construir nuestra casa, teníamos que sacar primero el terreno para la iglesia de Guastatoya. Dígame si Dios no abre puertas. Pues le tengo una noticia. Ahorita se lo compartía a mi hermano director. Ahorita estaba hablando allá con un hermano miembro de la junta y me dijo: ya el hermano vino, ya está en Guatemala y mañana nos entrega el terreno para la iglesia en Guastatoya, porque Dios es el que abre las puertas. La oración es fundamental para hacer este trabajo. Nosotros podemos tener todas las herramientas humanas posibles, pero sin Dios no se puede hacer nada. Ningún hombre, por capaz que parezca, va a lograr lo que el Espíritu Santo sí puede lograr. Por eso, hermanos, hoy quiero en esta intervención dejarles en la mente: ore para que Dios nos regale obreros en todo el mundo, pero también para que el Señor abra puertas para la predicación de su palabra. Que el Señor les bendiga.